20 siglos de caminar dejando huellas en la historia que quedan ahora en artistas y creadores que nos darán otros 20 siglos de vida. Esto es Confluencias Culturales. En esta parte de su programa Confluencias Culturales, que presenta la Galería Bicentenario con auspicio del Hotel Sevilla, estamos con una autora de libros para niños y también textos de investigación científica para la universidad, con la doctora Blanca Rivera Guillén. Doctora, buenos días. Buen día, José, muchas gracias por la invitación para poder conversar un poco sobre la literatura y los aspectos académicos que últimamente he estado trabajando y se han publicado en los textos que aquí los presento. Para mí es un misterio qué diferencia la literatura infantil de la literatura en general. Bueno, eso es una clasificación, ¿no?, que la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil lo hizo hace muchos años, incorporando elementos más propios del entorno de los niños, ¿no?, como animales y el mismo lenguaje, porque si bien la literatura no es para comprender, sino para desarrollar la parte estética, ¿no? Porque cuando escribe la obra Platero y yo, Juan Ramón Jiménez, no pensó en los niños, pero es una obra muy gustada por los niños. Sí, orientada a ellos, ¿no? Claro. Al menos en la escuela a uno le piden siempre que lea Platero y yo. Oscar Wilde decía que no importaba lo que digas, sino cómo lo digas, o sea, importaba el estilo, no el contenido. ¿Eso es un poco lo que hay en literatura infantil? Sí, eso es lo que hay en literatura infantil. Hay bastante juego de imágenes, de figuras literarias, tomar personajes del entorno de los estudiantes, fundamentalmente de los niños, ¿no?, para que estos sean gustados. Pero esto también ha ido evolucionando. Bueno, para aquellos tiempos, para 1995, los niños pues vivían otro momento, en otra sociedad. Salíamos de la violencia, ¿no? Claro, pero ahora por la influencia muy fuerte de la tecnología, también la literatura da un giro, ¿no? Y ya el contenido es diferente. Sí, porque los niños ya están más en viajes interplanetarios, Eso, ¿no? sí, pues. Que en temas más rurales, digamos, ¿no? Sí. ¿No? Pero eso, digamos, eso no se refleja, ¿no? En la televisión, el cine, está, ¿no? Claro. Ya están las naves espaciales, los marcianos y todo. Pero en la literatura todavía creo que no se ha escrito nada, ¿no? Todavía no ha llegado a eso. En la literatura uruguaya sí. Por ejemplo, cuando ellos trabajan el tema de literatura infantil, ya esos temas han incorporado hace años. Claro. Por ejemplo, había un cuento para niños que se titulaba Ruperto el detective en una cuestión de tamaño. Entonces era un sapo que volaba hasta la luna, ¿no?, un explorador del espacio. Claro. Y muy gustado por los niños. Sí, un poco lo que hay en su libro Un Mundo para Todos, ¿no? Donde la gran fiesta de los animales se da en el espacio, ¿no? Sí. Claro, esta es la obra que se escribió por primera vez. Se interesó Danilo Sánchez León porque era el director del Instituto Nacional del Libro y la Lectura. Yeah. Entonces este cuento él conoció, se interesó en publicarlo y lo promocionó. Él es el que publica por primera vez, lo edita este libro. Y justamente este gráfico lo hace una de sus colaboradoras, ¿no? Sale por primera vez. En el fondo este cuento es una alegoría a la naturaleza, al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente, a la protección de los animales. Por eso le hemos puesto Un Mundo para Todos. Claro. ¿No? Una convivencia amigable, con un equilibrio adecuado. Un poco pensando, ¿no?, que en el mundo andino el pensamiento del hombre es así. Cuidar lo que es de todos. Claro, pero no deja de reflejar, digamos, las jerarquías sociales entre los animales, ¿no? La lucha de clases y cosas así, ¿no? Sí, hay todos esos temas. Es la interpretación, ¿no? Cómo uno interpreta la naturaleza. Claro. Sí, y ha sido muy gustado por los niños, se ha difundido bastante, por eso ha salido hasta la 4ª edición.
Y esta es la última edición, que ya la editorial San Marcos lo publica. El señor Aníbal se interesó por este trabajo y lo publicó. Y esto es la cuarta edición del texto, cambió la carátula, desde luego. No, pero seguido de esto también se trabajó el tema de la recolección de cuentos infantiles, Los encantos del cuento se tituló, ¿no? Un gráfico muy interesante, sí, donde también están los animales y que los niños pues leen, les gusta. Un poco que ya deja de ser un libro de ficción y se convierte en un libro de crítica literaria, ¿no? Sí. Hay otro libro de crítica literaria que trabajé en el 97, la narrativa contemporánea hispanoamericana, en la que en ese entonces, como estaba estudiando lengua y literatura, leí bastante el realismo mágico, el boom literario hispanoamericano, 1, 2 y el Junior. Claro. No, casi porque nos pedía, el plan curricular de entonces pedía que tengamos que leer esas obras. Claro. Eso me ayudó bastante y me dio una visión, ¿no? Hasta que llegó un momento en que uno dice, he leído regular y ya es hora de escribir, de hacer algo. Sí, y de producir. Uno tiene ya acumulada una cantidad, una carga de experiencial, digamos, ¿no? Que sí, quiere expresarla, manifestarla, compartirla, ¿no? Sí. Y entré a este campo justamente por estas organizaciones de los eventos que se realizaba a través de una asociación de literatura que funcionaba a nivel nacional, ¿no? Y en Trujillo se publicaba la revista Rayuelo, dirigido por Saniel Lozano Alvarado. Sí, y justamente acá está. Esta revista salió, ahora creo que ya están en el número 29 o 30. Y empecé también a colaborar con estas revistas porque para 1997 ya colaboraba escribiendo para el diario La Voz de Huancayo, ¿no? Y cada escritor que llegaba estaba yo muy pendiente para poder entrevistarlo, conversar con él, promocionar sus trabajos, invitar a los colegios para que pueda compartir sus experiencias directamente con estudiantes de la educación básica y de educación secundaria, ¿no? Pero más adelante sale esta revista que hasta hoy día siguen publicando. Entonces empecé a colaborar en estos 4 números que tenemos aquí. Y Jesús Cabel, que estaba trabajando en Ica, ¿no? Un gran escritor, publicó El Hipocampo y sus palabras y me incluyó en este diccionario, es Guía de Autores y Libros de la Literatura Infantil y Juvenil del Perú, Biblioteca Nacional del Perú. Me incluyó en este material, lo cual pues a veces son experiencias que animan. Doctora, pero usted ante todo es docente, ¿no? Su vocación es la enseñanza, ¿no? La desarrolla en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, en donde también ha publicado libros. Sí, pues creo que a los 7 años, cuando ingresé al primer año de primaria, ¿no? Tenía una excelente profesora que hasta hoy día la recuerdo, mi profesora se llamaba Nora. Ella nos hizo dibujar qué queríamos ser en el futuro y empezó a trabajar con nosotros nuestros proyectos de vida. Y ahí recuerdo que ella me dijo, tú vas a ser profesora. Claro. Y creo que en la vida no he hecho otra cosa que ser docente, ¿no? He estado muy comprometida con este trabajo de la pedagogía, de la enseñanza, de compartir experiencias en diferentes espacios. Trabajé en Jauja, en el San José de Jauja, estuve nombrada. Luego me invitaron para trabajar en el Instituto Pedro S. Monge de Jauja. Ahí llegué a conocerlo a Edgardo Rivera Martínez, con quien compartimos algunas experiencias literarias. Y también trabajé en Huancayo, en el Instituto Pestalozzi, en Chupaca, en el Jorge Basadre, eso fue educación secundaria, son sus planteles de aplicación del Instituto Teodoro Peñalosa, ¿no? Ahí también trabajamos. Y luego en Huancayo trabajé en el Colegio Mariscal Castilla, y ahí compartimos experiencias muy interesantes con escritores, ¿no? De esa zona. Claro. Y discutíamos sobre las obras de Juan Parra del Riego, por ejemplo, de Julián Guanay, Eleodoro Vargas Vicuña, todavía llegué a conocerlo, a conversar con él, invitamos a 2 o 3 impresionante, no talleres, solo en la literatura huanca, ¿no? Sí, sino pues, en todo el Perú. En todo el Perú,
Su Sí. Taita Cristo, su Ñahuín. Ñahuín, sí, Ñahuín comentó, eso fue la última vez, ¿no? Y recibió un reconocimiento especial y lo premiaron. De ahí al poco tiempo se enfermó y falleció. Claro, él patentó una expresión, ¿no? Que viva la vida, carajo, ¿no? Claro. Y creo que eso es algo que en este momento En es el más momento urgente de que pandemia. nunca, ¿no? Claro. Sí, ¿no? sí, pues. Pero ¿cómo llegaste a Huamanga? Bueno, llegué a Huamanga por los eventos de literatura. El libro Narrativa Contemporánea Hispanoamericana me permitió viajar por diferentes lugares del país y en Ayacucho se estaba organizando un evento. Viajé a Huamanga, compartí también ahí estas experiencias en los talleres, ya acompañada de Cromwell Jara, de Cecilia Granadino, de Enrique Solano, ¿no? De Danilo Sánchez León, Roberto Rosario, de todo un equipo de gente ya que estaba comprometido con el campo de la literatura, pero no dejaba de enseñar, y como soy profesora de lengua y literatura, no me quedaba otra, ¿no?, que narrarles historias a los chicos, convencerles de que la literatura es interesante y hacerles gustar, ¿no? Y ellos leían, mis alumnos en su tiempo leían bastante literatura. Claro, es lo que los lleva al mundo, ¿qué te digo?, laboral, académico, ¿no? Claro. ¿No? Y así llegué a Huamanga, a Porfirio Meneses también lo conocí, al guantino, un escritor de Huanta, interesante. Sí, sí. Y luego le trajimos a Huamanga, cuando ya estuve aquí, lo invitamos a Osvaldo Reynoso, a Washington Delgado. Con ellos compartimos también experiencias literarias y académicas, porque ellos iban a promocionar la lectura a los centros educativos, directamente a contactarse con los niños. Claro. Y luego viajando a otros lugares, me encantó, por ejemplo, Vilcashuamán, Bischongo, etc. Y de toda esa zona recogimos algunas experiencias en juegos de los niños, ¿no? Y costumbres. Y salió este libro, Formas Sociales de Aprendizaje en la Educación Contemporánea. Con 2 colegas más lo trabajamos y recogimos las experiencias como el puca picante, para llevarlo al campo pedagógico. Claro. También recogimos el retablo, por lo menos no se perderá, ¿no? Porque todas estas experiencias culturales de la zona, cuando no se sistematizan, se pierden. Sí, entonces ha sido una forma de recoger. ¿Y con qué vamos también a la globalización, no? Si bien la globalización no va a desaparecer, pero ¿qué llevamos nosotros cuando nuestra cultura se pierde? Y se integra a ella, ¿no? Y si, sí, como tú dices, y eso fue la idea de integrar. No tienen fundamentados sus bases a través de la sistematización de sus costumbres, simplemente se pierde, ¿no? Sí, por ejemplo, acá el huerto, que es una práctica, ¿no? Las huailías, el retablo, el juego del sachacucho, el zapatito correlón, etcétera, lo llevamos al campo de la pedagogía como metodologías para trabajar, ¿no? Las verónicas, la querella, cómo querellar, pero era toda una discusión sobre contenidos académicos. Claro. Entonces, en metodología creo que este trabajo significó un buen aporte. El que lo presentó fue Milciades Hidalgo, hizo una introducción al libro. Y él dice aquí, ¿no? La verdad es que cualquiera que se sienta maestro al leer esta obra presentirá que vibra su alma ante sugerencias llenas de ingenuo y de inventiva pedagógica. Claro. Ya eso lo hemos incorporado aquí, este trabajito fue interesante y hemos puesto una forma de evaluar que hoy día recién se habla con mucha frecuencia, ¿no? Es la evaluación de actitudes, de habilidades. Entonces no se trataba de evaluar contenidos, sino las habilidades y actitudes de los estudiantes. Y hemos propuesto una guía de evaluación actitudinal con su respectivo cartel de alcances. Bueno, para su tiempo, 1997, me pareció pues... Era un avance. Pero tus avances son en varios campos, ¿no? Me dicen, autora de una nueva metodología de enseñanza. Sí, con respecto a la metodología, esto ya es para educación superior, metodología del trabajo intelectual. Este fue el primer texto que salió luego de haber desarrollado
o validado experiencias en la universidad, porque esto estaba constituido en módulos de trabajo. Casi de 7 años de desarrollo se ha consolidado en un texto que se publicó a todo color, ¿no? Y en esto creo que jugó también un papel muy importante Aníbal Paredes, el dueño de la editorial San Marcos, porque estos costos de publicación son altísimos y él ha tratado de promocionar estos materiales a un costo bajo. Claro. Entonces así sale Metodología del Trabajo Intelectual, el primer libro. Claro. Y luego, como los libros uno no puede abarcar muchos campos, ¿no? Este mismo libro se ha ido mejorando, perfeccionando y actualizando, y se publicó Metodología para el Estudio Universitario, que está mejor consolidado. Mejor consolidado. Otro enfoque, ¿no? Claro, y aquí para hacer estos trabajos académicos recuerdo que el maestro Manuel Vaquerizo Baldión, crítico literario, que él vivía en Huancayo, entonces tuvimos una amistad muy buena con él, y él cuando escribí el texto Narrativa Contemporánea Hispanoamericana, supo manifestarme que siempre para hacer un trabajo hay que recurrir a la fuente original. Y tuvo la amabilidad de prestarme una serie de materiales de sus obras literarias para hacer bien ese trabajo. Entonces eso como que quedó en mí, y cuando trabajé este texto dije, no, hacer un libro es algo serio. Entonces hay que recurrir bien a la fuente original, hay que citar bien a los autores, no podemos apropiarnos de las ideas, pero a su vez podemos incorporar la contextualización de sus contenidos y los aportes que tenemos de las experiencias académicas. Más tarde, ¿no? Luego se publicó el libro Metodología del Trabajo Intelectual. En este libro se incorpora más temas de investigación, ¿no? Cómo hacer la investigación, algunas metodologías, etc. Y como producto de la tesis doctoral se publicó el texto Investigación Continua e Innovación Curricular, un material muy interesante, ¿no? Que incluye una metodología, y aquí está el método paradojal que está en proceso de validación en este momento, porque se sigue desarrollando esas experiencias en los 3 niveles educativos: en la educación básica, en la educación técnica y en la educación universitaria. A mí me dicen que en México ya tomaron tu metodología, tu método paradojal. Ah, ya, Martínez Gutiérrez, hay un autor que sí lo trabajó en México en el 2014, pero yo empiezo con la propuesta del 2012. Ahora, entre lo que propone el mexicano y yo la propongo, hay elementos en común, pero yo nunca pensé ni lo tomé de eso, ¿no? Sino yo siempre he pensado que estos procesos de enseñanza-aprendizaje en la universidad tienen que centrarse en la trilogía de la tesis, la antítesis y la síntesis. Pero el hecho, y siempre conociendo lo que es las leyes y las categorías de la dialéctica, centrar bien el trabajo. Y yo tuve al menos muy buenos resultados. El hecho de que en otro país esté aplicando ya es una buena validación, ¿no? Sí, en México se está trabajando, y también en Huancayo, en una universidad particular, ya desarrollaron una tesis sobre el método paradojal. Y en Huamanga estamos por el 4º año de experimentación. Estamos desarrollando experiencias en la universidad y en la educación básica. Ahora, otra cosa que no tú, sino otras personas me comentan que tu método es el más adecuado para un momento como el que vivimos, ¿no? Donde se han tenido que virtualizar todos los procesos educativos. Sí, el tema de la investigación continua tiene una base, ahora el manejo de la información digital. Ya. ¿No? La información digital es muy importante, y cuando se dice investigación continua es que hay que desarrollar en los estudiantes y fortalecer sus habilidades de indagación, fundamentalmente de indagación. Y ahora la curiosidad por conocer, claro, por seguir aprendiendo. Y ahora la virtualización ha puesto al estudiante a un costadito todas las fuentes de información, ¿no? Sí, hay una gran facilidad para entrar a los grandes bancos de datos en el ciberespacio y poder acceder a información de alto impacto. Sino que a los estudiantes, cuando ingresan a la universidad, toda esa orientación, hay necesidad de mediar, ¿no? Entonces el profesor tendría que estar ahí para apoyar este trabajo. En el tiempo es bien tirano, ¿no?
porque me hubiera gustado de hablar también de tus experiencias interculturales. Tú participaste en este tema del Capac Ñan, ¿no? No, el Hatun Ñan. El Hatun Ñan en sí. la universidad que desarrolló, y también hay buenos trabajos que se desarrolló cuando asumí el cargo de jefa de la Oficina de Proyección y Extensión Universitaria, la implementación de las bibliotecas comunales. Se han implementado varias bibliotecas en comunidades, pero no con la finalidad de dejar los libros y quedaba ahí, sino han habilitado espacios adecuados, ¿no? Todo el mobiliario necesario, y son espacios no solamente para estudiantes, para jóvenes, sino los comuneros, las juntas directivas, las organizaciones de estas comunidades se reúnen en esos espacios, y ahí hemos aportado con este material. Se ha estado haciendo el seguimiento en Huamanguilla y en Tambillos, estaba funcionando muy bien, porque ahí la municipalidad ha dado un espacio, un ambiente para que pueda implementarse estas bibliotecas. Sí, ese es un tema muy interesante, porque le permite acceder al niño rural al mundo actual, ¿no? A un mundo mucho más grande de lo que habitualmente frecuenta, ¿no? Claro, y este material bibliográfico no da la universidad, sino es un convenio que tenemos con la editorial San Marcos. Entonces, la editorial San Marcos cada año da más de 2.000, 3.000 libros, 3.000 obras. Y esas obras las trasladamos a estas comunidades. Bueno, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Hasta ahora. No, doctora, yo le agradezco acá su presencia, ¿no? Y algún mensaje que dar a los jóvenes estudiantes. Bueno, a los jóvenes estudiantes, seguir adelante, aprovechar de la tecnología. La tecnología no es buena ni mala, pero estamos inmersos en ella. ¿Cómo la usas, pues? La idea es para qué la usas. Claro. Sí, entonces hacer el uso adecuado, óptimo de la tecnología. Hay tanta información ahí y de alto impacto y actualizada, ¿no? Esa información actualizada, y también a los profesores, a los colegas, trabajar y un poco capacitarse, ¿no? No esperar que vengan pues personas de otros espacios, sino hoy día en YouTube, por ejemplo, podemos encontrar tantos tutoriales para poder capacitarnos y acceder, hacer uso de este recurso que está a nuestra disposición. Gracias por invitarme y por compartir este momento tan interesante hablando de literatura y del trabajo en la universidad.